¿Qué tal, amigos de Te Veo el fin de semana? El día de hoy me encuentro en el Museo del Bombero Ecuatoriano. Vamos a estar recorriendo las instalaciones y conociendo de su historia y ustedes me van a acompañar. Y bueno, vamos a empezar nuestra visita aquí en el Museo del Bombero Ecuatoriano, así que los invito a que me acompañen. Vamos a poder entrar y justamente tengo el honor de poder entrevistar al mayor Alfonso Andrade, quien es director del museo. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Mayor, quisiera que nos comente un poco del museo, cómo ustedes se han manejado con las visitas, también cómo fueron los protocolos y sin duda alguna también cómo fue todo lo de la pandemia. Bueno, el museo tiene 40 años. Originalmente no era en este lugar estructural, ya que esto era la planta proveedora de agua. El museo quedaba en la Salamandra, en el Parque San Francisco. Este es el lugar que en 1905 se inauguró con la presidencia de Eloy Alfaro, del general Eloy Alfaro, ¿verdad? Porque Guayaquil tuvo muchos incendios. Sí. Entonces, regresando al tema de la pandemia, porque me estaba alejando un poco, sí. Nos manejamos de forma Zoom. Okay. Es decir, hubo bastantes visitas virtuales, muchas visitas virtuales. Entonces, y lo hacíamos también en compañía del MAC, de todos los museos, visitas de todos los museos. Había un buen compañerismo con estas entidades. Entonces ellos compartían en Manabí, compartían en Quito, en Cuenca. Era muy interesante. O sea, la pandemia realmente fortaleció mucho esos aspectos que lamentablemente golpearon en los hogares que ya todos hemos vivido y conocimos, ¿no? ¿Y cómo optaron ustedes, mayor, de poner de que las visitas sean por Zoom? Porque algunos museos, en cambio, hemos estado visitando a lo largo de este año y nos han dicho que ellos pausaron completamente sus actividades. Sí, bueno, al principio sí, se pausó obviamente en todo el país, claro, ¿no? Y el mundo entero estuvo paralizado. Pero después ya como que fuimos viendo que la pandemia se la podía manejar sin visitas, ¿no, verdad? Entonces se organizó con el departamento técnico las visitas Zoom. Claro, entonces, aprovechar de la tecnología. Sí, la tecnología, sí, lamentablemente, favorablemente sí existe en este momento, justamente. Claro. Bueno, mayor, quería que nos comente, porque el día de hoy hemos visto que hay bastante concurrencia en visitantes. ¿Cómo usted define el museo cuando tiene más concurrencia? ¿Los días que son los fines de semana o entre semana? Es variable, porque a veces vienen visitas. Ahorita tenemos una visita de extranjeros. Entonces, ellos vienen con guías turísticos, ¿no, verdad? O planificadamente vienen las escuelas, los colegios y en ciertos casos algunas universidades que están estudiando turismo. Claro. ¿No? Entonces todo eso se coordina con visitas, ¿no? Claro, y la visita de los niños también, porque sabíamos que aquí, al menos por un compañero nuestro del canal, supimos que hay bastantes niñitos que tienen esa ilusión y tienen como una escuela. Sí, tenemos vacacional. Claro. Los vacacionales son en la época de vacaciones, como su palabra lo indica. Justamente hemos tenido ya más de una década con vacacionales, y después de los vacacionales algunos niñitos, se dan unos 30, 50 niñitos, ya son jovencitos. Ay, qué lindo. Entonces ellos ya son parte de nuestra fila. Claro. Ellos van a la Academia de Bomberos y hacen el curso que dura un mes, ¿no? De 7 a 10 de la noche. Se preparan y todo para estar ya en nuestras filas. Mayor, y coméntanos cómo son los horarios de la visita aquí en el museo. Eso es, el lunes es el único día que está cerrado. Que se descansa. ¿Verdad? Se descansa de martes a domingo, de 10 a 5 de la tarde. Y el domingo de 10 y media a 5 y media. ¿Y tiene algún costo la entrada? No, cero costo. Ni para nacionales. No, cero costo. Así que ya saben, amigos, de Te Veo el fin de semana, esta es una buena opción, y como el mayor nos está también dando toda esta información, vamos a poder conocer este increíble museo con la ayuda de una guía turística, y el mayor también nos va a estar compartiendo más información como la dirección para que todos sepan dónde es.
es en la calle de Cipión Bernaza, ¿verdad? Y el malecón, justamente, no hay cómo perderse, es al pie de las peñas. Así es que para que ustedes se puedan unir a este increíble recorrido junto al mayor Andrade, los invitamos que visiten este Museo del Bombero Ecuatoriano. Así que, mayor, antes de irnos al corte, para que pueda invitar a nuestros amigos de TV. Bueno, los invito a conocer 187 años de historia en nuestro querido Museo del Bombero Ecuatoriano. Jefe Félix Luque Plata. Así que ya saben, amigos, los esperamos. No se pueden desconectar porque ahora sí nos vamos a un pequeño corte. Vamos a regresar con el recorrido. Y ya estamos de vuelta aquí en TV el fin de semana junto a Roxana Molineros, que va a ser nuestra guía turística. Ella nos va a estar comentando un poco de la historia, así que te damos la bienvenida, Roxana. ¿Cómo estás? Muchas gracias, feliz de recibirlos. Es un honor para nosotros poder compartir la historia de una institución tan emblemática y noble a la vez para la ciudad de Guayaquil. Así es, Roxana, es la primera vez que yo visito el Museo de los Bomberos, así que coméntanos un poco de su historia y vamos a ir recorriendo poco a poco. Bueno, sí, esta institución ya tiene 187 años de haber sido creada, ¿no? Pero el tema de combate contra incendios realmente es desde los inicios de la fundación de Guayaquil. De hecho, los primeros incendios se producen como una resistencia por parte de los pueblos indígenas ante la llegada de los españoles, ¿no? Que cometieron pues abusos, que los querían dominar. Entonces esta resistencia provoca primeros incendios. Posteriormente, cuando Guayaquil ya se va asentando a lo largo del río Guayas, pues la ciudad se va extendiendo, entonces van a seguir incrementándose los incendios. Y entonces allí un grupo de vecinos voluntarios se empezaban a organizar de una manera bastante rústica para poder combatir estos incendios. Entonces esta primera organización bomberil fue conocida en su momento como los Apagafuegos. Y aquí, bueno, el museo tiene justamente una recreación de estos primeros objetos que se tuvieron que diseñar, ¿no? Las maquinarias. Sí, primero estos baldes que se conocían como capachos eran unos baldes que se hacían con el cuero de la vaca. Entonces habían en gran cantidad y cada vez que había un incendio pues se armaban dos filas. Por una iban pasando los capachos llenos de agua, se sacaba el agua de pozos o de ríos y por la otra fila se los devolvía vacíos. Estos eran unos sistemas de cadenas humanas que utilizaron los apagafuegos. Roxana, ¿y el material de este elemento, por ser de cuero, era más resistente? Sí, es que más que todo también era el material de la época. Okay. Sí hubo un momento en la historia de Guayaquil que no se pudo contar con la cantidad suficiente de capachos y empezaron a improvisar con calabazas, ¿no? Okay. Pero los capachos básicamente es lo que usaban los apagafuegos. De allí que pasa que Guayaquil se sigue expandiendo, la ciudad sigue creciendo y los incendios van haciéndose más grandes y ya combatir con estos capachos era imposible. Sí, pues era muy complicado. Entonces hubo esta intención desde siempre de crear una institución que de forma organizada tenga personas que sepan cómo combatir, que tengan equipos y máquinas. Entonces llega el presidente Vicente Rocafuerte y básicamente gracias a él se va a crear el cuerpo de bomberos el 17 de agosto de 1835. Y allí se empiezan a organizar, pues hay una serie de reglamentos para quienes vayan a conformar esta institución de forma voluntaria y también se va a ir dividiendo por compañías, ¿no? Para poder atender las emergencias. Y bueno, sí hago loable porque en esa época no se contaba aún con recursos económicos como para comprar estas maquinarias. Entonces cada compañía gestionaba a través de loterías, de tómbolas, la compra de máquinas gimbaletes y posteriormente máquinas a vapor. Ay, ok. Entonces ahorita vamos a conocer cuál era en ese entonces la máquina de vapor. Claro, primero llegan las máquinas gimbaletes, que realmente era un sistema que demandaba mucho desgaste físico, porque las máquinas gimbaletes, al ser de palanca y ser usadas de forma manual, necesitaban 20, 25, hasta 30 personas dependiendo del tamaño de la gimbalete, ¿no? Entonces era algo muy desgastante. Por eso después se van a ir modernizando y van a empezar a adquirir las máquinas a vapor.
Aquí ya no era necesario estar bombeando, ya aquí el vapor que se generaba colocando la leña es el que iba a encender la máquina e iba a permitir que se succione el agua de los pozos y que se pueda pues expeler a través de tramos de manguera. Pero aún así era utilizado aún lo de como estos recipientes. Sí, estos capachos, bueno, nosotros sí, es que es algo que realmente no pasa de moda. Claro. De hecho, si nosotros hoy en día en la casa vemos un pequeño fuego, vamos a coger lo primero que podemos ver. Exacto. Entonces es algo que siempre va a estar presente, creería yo, a lo largo de la historia, ¿no? Roxana, pero quería preguntarte eso también. Bueno, cuando ya, no sé, me imagino que algunos incendios eran mucho más grandes, sí. Ahí ya optaban por utilizar las mangueras. O sea, ya aquí con las gimbaletes y con las máquinas a vapor ya se empieza a utilizar las mangueras. De hecho, las mangueras se transportaban en unos carritos de mano independientes, se los llevaba así en este tipo de carriletes. Sí, es un poquito también interesante imaginarse a los bomberos de la época esas dificultades. La alarma se daba a través de campanas que eran colocadas en torres altas, entonces escuchabas la alarma, tenías que coger sus máquinas, ibas con la gimbaleta, si tenía la compañía de repente animales, digo burros, caballos, pues te ayudaban a llevar, si no ellos a su propia fuerza. Ahora imaginemos las calles, era poca la parte que tenía piedra, que era moderna, el resto era lodo, era fango, entonces trasladarse ya por sí era una odisea. Llegabas al lugar del incendio y a veces ocurría que los pozos se secaban, que era inaccesible entrar al río, entonces retardaba un poco estas tareas también de bomberos. Justamente cuando están estas dos máquinas en Guayaquil es que ocurre uno de los incendios más grandes, ¿no? Y bueno, pues después de esta máquina a vapor, ya con el paso del tiempo, que Guayaquil se va modernizando, se van a empezar a llegar aquí los automóviles a partir de 1918. Y entonces de ahí paulatinamente, poco a poco, van llegando estos modernos carros a motor que van a ir reemplazando a estas máquinas antiguas. Ay, qué chévere. Y eso es lo que podemos estar viendo aquí en los vehículos, que igual junto con Roxana, cuando puedan venir a visitar aquí al museo, pueden tomarse las fotos, los videos, también compartir en algunos vehículos con familias, porque no todos están abiertos para que sean, utilizados. Sí, de hecho estas unidades tienen, claro, su valor histórico porque han combatido incendios, pero para el personal bomberil tienen también ese valor sentimental, porque muchos combatieron con ellos, ¿no? Entonces hay una serie de anécdotas que rodea también la historia de cada carro a motor. Y bueno, los que tenemos aquí en el museo, los tenemos básicamente de la década del 50, 60 y 70, bueno, pues y como les digo, muestran un poquito ese sistema en cuanto a la evolución de combate, ¿no? Que ha sido parte del cuerpo de bomberos. ¿Cómo optaron por, de estos vehículos que eran algunos descapotados a ya hacerlos completamente como los que veíamos en películas y ya los vemos mucho más? Lo que pasa es que primero cuando llegan los automóviles, estos automóviles que llegaban de forma particular, se empiezan a implementar. El cuerpo de bomberos ve que están llegando automóviles y también empiezan a gestionar para comprar estos y irlos equipando de manera paulatina para el combate, ¿no? Pero los modelos son independientes porque hay algunos que te permiten más que todo transportar personal, transportar equipos, hay otros que son para combates, entonces cada uno tiene su uso específico, por decirlo así. Roxana, y compártenos un poco, aparte de tener toda esta exhibición, sabemos que los niños son los primeros en querer venir a visitar este Museo de los Bomberos, porque de niños siempre queremos ser policías, bomberos, héroes, y aquí hay una sala infantil. Quería que me comentes un poco de ello. Sí, esto es una parte muy interesante que tiene el museo. Los museos por lo general son lugares a los cuales la gente no quiere ir porque no se sienten relacionados con los objetos de exposición. El Museo del Bombero es diferente porque es una historia súper interesante y está ligada directamente al guayaquileño, ¿no? Entonces, a los niños aquí lo que les interesa mucho es ver los camiones de bomberos porque es algo que también tienen dentro de sus juguetes, y está implementada esta sala Bomberos Junior donde se hace un acercamiento también con esta parte cívica, ¿no? Esta parte de ser héroe, de rescatar. Entonces la sala Bomberos Junior está implementada con imágenes
imágenes a color en las que se va ilustrando a los niños cómo actuar durante una emergencia. Tienes también diferentes hojas con actividades para colorear. Hay un tubito inclusive para que te deslices como bombero y sientas esa adrenalina también, ¿no? Claro. Entonces, sí, desde pequeñitos hay que también acercar a los niños pues a esta acción que básicamente acompaña la historia de Guayaquil. Claro, Roxana, quería que me comentes esto, porque esta es una de las más grandes esculturas que tienen aquí en el museo, y bueno, siempre está ahí a la vista por lo que está primero. Sí, las máquinas a vapor, bueno, es increíble porque hay mucha gente, de hecho, de la ciudad que nunca las ha visto, ¿no? Ni siquiera sabían que esto existía. Y es interesante que tenga tantos años que se la haya podido conservar. Estas máquinas a vapor constituyen el patrimonio del Cuerpo de Bomberos, porque se lo está actualmente registrando con el INPC, pero es el patrimonio de Guayaquil, ¿no? Las máquinas a vapor, como les digo, llegan en un momento en que Guayaquil se modernizan y también van a estar combatiendo el tema del incendio grande que tuvo la ciudad. ¿Y estas máquinas con la siguiente que está del lado derecho tienen alguna similitud o son totalmente? O sea, las máquinas a vapor tenían, lo que cambia es un poquito el diseño. Hay unas que son más grandes, otras más pequeñas. Los grabados, como eran obtenidas a través de rifas o a veces habían personas que las donaban, también venían con las inscripciones de los apellidos de la familia. Pero el sistema de funcionamiento es el mismo. O sea, llegabas al lugar del incendio, buscabas el punto de agua más cercano, sea río, sea pozo, y lo que hacías era conectar el absorbente en un extremo, que es el que iba dentro del agua, y en el lado contrario conectabas los tramos de manguera. Tenías que meterle la leña, encenderla, generar vapor, y una vez que el vapor salía, se encendía la máquina, que por sí sola empezaba la absorción y expulsaba con fuerza, con presión, pues el agua por el otro lado, ¿no? Qué increíble. Roxana, te quería preguntar, ¿cómo es la afluencia del público aquí en el museo? ¿Cómo crees que se maneja mejor, entre semana o los fines de semana? Bueno, los museos, y especialmente este de aquí, siempre va a tener en forma particular mayor afluencia en fines de semana, claro, y especialmente feriados. De hecho, octubre, julio, por ser fiestas de la ciudad, son los días que más se llenan, ¿no? Entre semana, nuestro principal público son las unidades educativas, ya sea de escuela, colegios, universidades o inclusive otros cuerpos de bomberos, pero más para recreación familiar, por lo general fin de semana. Y tú como guía turística, ¿dónde notas más emoción? ¿En las personas que son realmente de aquí o en las personas que son extranjeras? Bueno, o sea, la maravilla viene desde aquí, porque de verdad lo primero que hace la gente que nos visita es dice, yo no sabía que esto existía, yo venía pasando y no sabía que había todo esto, no sabían de la máquina a vapor. Lo que sí han escuchado es un tema de incendios, entonces la gente de aquí mismo se queda maravillada. De hecho, gente extranjera, muchos han podido ya conocer o tener conocimientos de cómo se combatían los incendios antes. Hay otros museos también en Europa, en Estados Unidos, que de hecho tienen algunas de estas máquinas, pero es aquí más que todo la gente local que queda impactada, y también cuando saben el tema de la planta proveedora de agua que funcionó aquí antes de que esto sea museo, que es una obra que moderniza también el sistema de combate y cambia la historia de Guayaquil en temas de incendios. Pero aquí la gente cuando llega son gustos diferentes. Por ejemplo, los niños es camiones y sale Bomberos Junior. Bomberos, por lo general, siempre les veo el acercamiento con las unidades, con los vehículos, quizás fotos de algún comandante, esos más familiares, medallas, fotos. Es más historia. Sí, son familias que han tenido un miembro que ha pertenecido a la institución, entonces vienen y buscan la foto y ahí van esas anécdotas en base a esa foto. Entonces es diferente. De ahí el público que desconoce siempre es la parte histórica, lo que le llama la atención, las máquinas antiguas. Roxana, te quería preguntar, aparte del recorrido, ¿hay alguna sala de exposición donde las personas puedan asistir y ver videos, o solo se manejan así con recorrido? Sí, nosotros tenemos una sala de audiovisuales donde proyectamos videos de los principales incendios o los más relevantes que ha tenido Guayaquil. Eso es como para la parte de adultos, una imagen también que recoge parte
parte de la historia del incendio grande, del Museo del Bombero, y también tenemos videos para los niños, para los más pequeñitos. Así que qué increíble poder estar conociendo esto con Roxana. Como yo lo dije, también era mi primera vez aquí en el Museo del Bombero Ecuatoriano. No sabía que existía o no sabía también que ya estaban abiertos por lo que estábamos en pandemia. Roxana, agradecerte por esta guía, por habernos comentado mucho de la historia, y bueno, invítelos a nuestros amigos de Te Doy el Fin de Semana a poder visitarlos aquí. Sí, bueno, invitamos a todos los guayaquileños, nacionales y extranjeros que visiten el Museo del Bombero. El que es guayaquileño tiene que venir acá, porque este museo no es solamente de los bomberos, este museo es de los guayaquileños, porque el cuerpo de bomberos nace en esta ciudad en base a un grupo de personas voluntarias que tenían que defender a Guayaquil de los incendios, y nuestra historia está basada básicamente por el tema de incendios, ¿no? Invitarlos que vengan fines de semana. Estamos abiertos de martes a sábado, 10 de la mañana a 5 de la tarde, domingos 10 y media a 5 y media de la tarde, y aquí algo chévere que pueden hacer también es subirse en este camión que está aquí y ponerse un chaquetón también de bomberos para que lleven su foto del recuerdo respectiva. Así que ya sean amigos de TV el fin de semana, no se pierdan de poder venir a visitar el Museo del Bombero Ecuatoriano, esperando que en una próxima ocasión nos encontremos muy pronto. Chao, chao.